de su país adoptado. Yo he adoptado Chile, espero que sea la realidad de que aquí, como dice la canción, traten bien al extranjero. Así lo siento. Y para mí es gratificante vivir en un país donde así nos reciban bien, pero que realmente como hermanos en Cristo nosotros tengamos también una amistad, una cercanía. El amor de Cristo nos une. Y yo agradezco que ustedes me hayan recibido en la congregación, me hayan mostrado tanto cariño y me han extendido una amistad. Para Wendy y para mí es súper importante. Tenemos nuestros hijos lejos, nietos que vemos una vez al año. Pronto, Dios quiera, tengamos a Jonathan y a Olivia aquí con nosotros haciendo la práctica. Así que ustedes los van a conocer seguramente y estén orando por ellos. Están buscando todavía su apoyo para llegar a Chile. Están al 80% de lo que necesitan. La meta era llegar en junio y todavía por fe seguimos diciendo junio, así que vamos a ver, si Dios suple será en junio, si no cuando Él quiera. Vamos a tener paciencia, Él sabe mejor que nosotros, ¿cierto? Ya hemos orado, pero me gustaría comenzar esta parte con otra oración pidiendo la ayuda de Dios. Padre Santo, estamos en tus manos y necesitamos de tu Espíritu que nos hable por tu palabra, porque no queremos seguir iguales, queremos cada día crecer para ser transformados más en la imagen de Cristo, como dijo mi hermano recién en su testimonio. Y pido que así sea, que tengamos a los profetas, a los apóstoles, pero especialmente al Hijo de Dios, nuestro Salvador, como nuestro ejemplo. Ayúdanos en tu palabra a encontrar lo que necesitamos para seguir en ese camino. Lo pedimos en Cristo Jesús. El tema que me dieron es las riquezas de su gloria, de Efesios. Es una frase que aparece aquí y quiero ir de ahí a hablar un poco como hombres, qué es lo que nosotros necesitamos que Dios nos ofrece. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 14 y vamos a llegar hasta el final de este capítulo 3. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Amén. En poco tiempo quiero cubrir algo de las riquezas que se encuentran en este pasaje, porque se podría predicar toda una serie sobre estos versículos. Pablo, cuando nos enseña cuando él escribe a las iglesias, les escribe un mensaje a veces tan contundente que uno dice, de un versículo podrías sacar tanta información. Pero también yo voy a asumir de que, porque los conozco algo a ustedes y sé que ustedes han estado en la iglesia ya un tiempo, no vamos a leer quizás todos los pasajes, sino que yo voy a hacer simplemente referencia a algunas verdades que ustedes seguramente ya saben. Pero si yo hago referencia a algo y ustedes después me dicen: pastor, yo no sé dónde se encuentra eso, me gustaría investigar un poco más, yo les puedo decir dónde se encuentra, así que no sé si lo pueden apuntar ahí o algo, pero para que ustedes sepan que cuando terminamos de enseñar aquí, yo sé que es verdad para otros que han enseñado, que si ustedes tienen preguntas que nos quieren hacer por separado después, algo tan sencillo como cómo lo voy a poner en práctica, cómo lo voy a vivir, cómo lo hago en mi situación
esto es lo que estoy viviendo en mi hogar o lo que estoy viviendo en el trabajo, lo que sea, con mucho gusto nosotros podemos ayudarles a aplicarlo de mejor forma, pero voy a tratar de ser práctico en esta noche y estoy hablando a varones, porque me encanta ese versículo que deberíamos nosotros actuar como varonilmente. ¿Qué significa eso? ¿Lo han pensado? Hoy día está bajo ataque justo eso. Si uno se define como varón, ya tiene que explicar qué significa eso, ¿no? Y es tóxico el que actúa varonilmente para muchas personas, excepto cuando hay terremoto como el del 2010, o cuando hay una crisis, ahí las mujeres y otros que quizás han criticado mucho al varón, ahora de repente quieren que aparezca, ¿sí o no? Y que sepa cómo lidiar con la situación, y que sepa, que tenga respuestas, y que sea fuerte, y que pueda alzar cosas, y que no llore cuando los demás están llorando, sino que esté buscando soluciones, y que pueda traer esas soluciones a situaciones difíciles de la vida. Así que me llama la atención que la Biblia más de una vez dice que deberíamos nosotros actuar de esa forma, varonilmente. Pero tenemos que buscar esa solución, o tenemos que buscar, esa definición de lo que significa actuar varonilmente, lo tenemos que buscar en la palabra de Dios. Y una de las cosas que a veces nos falta a nosotros es esa seguridad de poder enfrentar las situaciones que tenemos en la vida y hacerlo bien. Porque como ya dijeron, somos referentes y otros nos están muchas veces mirando. Ahora, a mí me llama la atención de que tenemos las oraciones del apóstol Pablo. Hay dos que aparecen aquí en Efesios, uno en el capítulo 1, uno en el capítulo 3. Y él dice, estas cosas específicas que yo estoy orando por ustedes, deberían ustedes saber lo que yo estoy orando por ustedes. Yo creo que a veces nosotros no sabemos cómo orar unos por otros. Si tienes alguna duda, no tienes una seguridad, ¿qué deberías orar por otro? Aquí hay unos buenos ejemplos de lo que deberías estar orando. ¿Y qué ora el apóstol Pablo? Aquí él tiene como la base, el fundamento de la oración del apóstol Pablo es que Dios sea glorificado en la iglesia. Versículo 21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Eso es lo que Dios busca, ser glorificado. Eso no es ser egocéntrico, porque Dios es perfecto. Entonces, cuando Él pide que Él reciba la gloria, es porque Él sabe que lo que es mejor para nosotros es que nos relacionemos con Él de esa forma, que Él reciba el honor y la gloria. Si yo tengo alguna habilidad de poder enseñar o predicar, de poder cantar, no canto muy bien, pero tuve que alzar la mano porque nadie más alzaba. Algún día van a ver. Tengo que poner ejemplo, entonces yo ahí me voy a lanzar a cantar un especial. Pero la idea es que si yo tengo alguna habilidad, ¿quién me la dio? Dios. Pablo dice, creo que es en la carta de 1 de Corintios, ¿por qué te jactas si lo que tienes lo has recibido? Entonces, si yo tengo algún don, yo sé andar en monociclo y hacer malabares. No me he visto de payaso, pero podría hacerlo si fuera necesario. Algún día me van a ver en un semáforo, quizá. Tiene que editar. Esa parte lo puede editar. Pero la idea es que Dios reciba la gloria. Sea que yo tenga alguna habilidad o algo, yo tengo que reconocer que Él me la dio. Segundo, que la abundancia, o sea, las riquezas de su gloria, sean reflejadas en la vida de cada creyente. Y de ahí parte el título del mensaje. Es lo que dice ahí en el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Estas tres peticiones específicas, esos son los fundamentos de esta oración, de que Dios obre y para que Él sea glorificado. Pero tres cosas es que sean fortalecidos con el poder de Dios, que Cristo por la fe habite en sus corazones, dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, y después que ellos tengan la capacidad de comprender el amor de Cristo para que ellos estén, ¿qué? Arraigados y cimentados. ¿Qué significan esas dos palabras? Arraigado significa, si yo tuviera raíces, si fuera un árbol, entonces yo me estoy nutriendo del amor de Cristo. Es para mí lo que nutre mi vida espiritual. Y segundo,
Si yo estoy cimentado, ¿qué significa? Aquí sabemos por terremotos que uno tiene que tener un buen cimiento, si no, estás en problemas. Y Cristo mismo lo dijo, si escuchas mis palabras y las pones por obra, eres como uno que edificó sobre roca. Entonces eso es lo que necesitamos, estar sobreedificados en el amor de Dios y también arraigados. O sea, que eso sea lo que nos está nutriendo. Pero aunque sea difícil de comprender qué tan ancho, qué tan profundo es el amor de Cristo, deberíamos intentar hacerlo. Eso rápidamente les da un vistazo a este pasaje. Es como que lo estuviéramos desempacando, pero van a quedar algunas cosas en la maleta, para que un domingo ya pronto van a escuchar un mensaje sobre el mismo pasaje y seguramente va a agregar entendimiento, porque hay mucho que desempacar acá y no tenemos tiempo para todo. La idea es que seamos llenos de la plenitud de Dios, dice el versículo 19, y que Dios sea glorificado en su iglesia. Son los dos resultados que Él está buscando en esta oración. Pero quiero definir esa palabra gloria, porque estamos hablando de la excelencia de su gloria, o estamos hablando, como dice el versículo 16, las riquezas de su gloria, o sea, la abundancia de su gloria. ¿Qué significa cuando estamos hablando de la gloria de Dios? Bueno, en el versículo 21, cuando dice, a Él sea gloria, yo creo que entendemos que eso significa que Él reciba el honor, que Él reciba el reconocimiento, porque de Él fluye todo. Estamos con vida porque Él así lo quiere. Amén. Estamos con salud porque así Él lo quiere. Y estamos viviendo en un mundo en que la gran mayoría de la gente cree que es mi trabajo, yo me gané este dinero, y yo hice esto, y yo soy muy listo en esta otra área. Pero todo lo que tienes, dice la Biblia, proviene de Dios. Es más, la Biblia dice que Jesucristo, Hebreos capítulo 1, sustenta todo el universo con el poder de su palabra. Amén. O sea, no estamos en una colisión con otras cosas, no están cayendo todavía las estrellas, el sol todavía se mantiene en su distancia, todo es porque así lo quiere Jesús. Él sustenta toda la creación y eso te incluye a ti. Así que a Él sea la gloria significa que Él reciba el reconocimiento que Él merece. Pero entonces, ¿qué significa en el versículo 16 cuando dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria? ¿Cómo así las riquezas de su gloria? Bueno, ahí estamos viendo que está hablando no solamente de que Él reciba el reconocimiento, pero está hablando de sus atributos. ¿Cuáles son algunos atributos de Dios? Omnipotencia. Omnipotencia, quiere decir que Él Todo lo puede. no hay nada difícil para Dios. Muy bien. ¿Algún otro atributo? Soberano. Lo que Él quiere que se cumpla, se va a cumplir. No hay nadie que pueda resistir a Dios. Otro. Omnipresente, omnisciente, Él todo lo sabe y está en todo lugar, en todo momento. ¿Qué otra cosa sabemos de Dios? Santo, santo. Él es santo, separado de toda maldad. Él es luz, en Él no hay tinieblas, dice 1 de Juan 1. Muy bien. ¿Qué más sabemos de Dios? Él es eterno. O sea, no tiene comienzo, no tiene fin. Alfa y Omega, dice Jesús, siempre existirá. No cambia, inmutable. O sea, Él no podría mejorar porque ya es perfecto. No va a empeorar porque no envejece. Nunca cambia. Todas esas cosas nos dan a nosotros estabilidad y nos ayudan a entender que Él es rico en todas esas cosas. O sea, cuando hablamos del amor de Dios, es infinito en su amor. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, son nuevas cada mañana. Es infinito en su misericordia. Es infinito en su sabiduría, en su poder, en su señorío sobre todas las cosas, sobre todo el tiempo. Todas esas cosas que ustedes han mencionado, Dios lo tiene en forma ilimitada. Entonces, cuando habla de las riquezas o la abundancia de su gloria, está hablando de todas estas cosas que nosotros sabemos que son parte de Dios. Y hay dos principales que se mencionan en este pasaje. Se menciona el amor. Vemos ahí en versículos 18 en adelante, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y me encantaría hablar del amor. Lo cantamos en una bella canción, nunca la había escuchado, primera vez me gustó. Pero
no vamos a hablar del amor, porque ahí tengo que elegir entre los dos. O hablo del amor de Dios o hablo del otro. ¿Cuál es el otro que vemos aquí mencionado en el versículo 16? Que dice, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con Poder. con poder. Dios es todopoderoso. Amén. Y Él nos ofrece poder en el hombre, ¿dónde? Interior. Interior, ¿por quién? El Espíritu. Por el Espíritu. La Biblia dice en Timoteo que Él es un espíritu de poder, no de cobardía, sino de poder, de amor Y dominio y de dominio propio. Y entonces, si nosotros somos creyentes, tenemos ese espíritu morando en nosotros, por su espíritu, Él nos ofrece poder. Ahora, ¿por qué quiero hablar del poder para los hombres? Porque yo creo que a veces sentimos que no tenemos el poder suficiente. No estoy hablando de fama, no estoy hablando de posición, no estoy hablando de aparentar lo que no soy. Estoy hablando de que cuando te miras en el espejo y estás enfrentando una prueba bien grande, sea en tu hogar o con tus hijos o con tu esposa o con tu salud o con una situación económica o lo que sea, tú y quizás solo tú con Dios sabes que hay algo de duda en ti si lo puedes lograr o no, si tendrás éxito o no. Ya en la calle, sea en el trabajo, sea quizás con tu esposa o sea con tus hijos, no vas a mostrar el miedo, no vas a mostrar esa incertidumbre, porque no los quieres preocupar, pero bien en el fondo todos hemos llegado a un punto en nuestra vida, casi todos, quizás algunos todavía son jóvenes, donde sentimos que, quizás yo no tenga lo que sea necesario para tener éxito en esta área, para poder lograrlo. Porque hay muchas expectativas, ¿o no? ¿Lo han pensado alguna vez? Creo que todos sentimos que hay muchos que nos están mirando y que esperan cosas de nosotros. Por un ejemplo, yo soy esposo. Y mi esposa, yo ya les conté el otro día, mi esposa tiene ciertas expectativas. Y yo no siempre reúno todo lo necesario para cumplir con todas esas expectativas. Y todos dijeron, amén, ¿sí o no? Porque hay días en que ella dice, yo esperaba más de ti. Lo dice de muchas formas, pero te lo dice, ¿o no? Quizás te lo diga con mucho cariño, con mucho amor, pero te lo dice. Entonces soy esposo, soy padre. Mis hijos ya grandes, hombres. Desayuné con ellos hace poco, todavía ellos me reciben el consejo y tengo muy buena relación con ellos, pero no siempre cumplí con ellos lo que ellos esperaban. Soy suegro, soy abuelo, soy hermano, soy misionero, soy pastor, soy presidente de un seminario, soy estudiante en un seminario, soy amigo, soy seguidor de Cristo y muchas cosas más. Todo eso viene con expectativas y casi siempre estoy fallando en una de esas. No estoy cumpliendo al 100% a cabalidad lo que podría estar haciendo, porque son como muchos sombreros que me tengo que estar poniendo y no hay suficiente ¿qué? Díganlo ustedes, no hay suficiente tiempo, no hay suficiente dedicación o dinero o educación o conocimiento o paciencia, fuerza física a veces o emocional o intelectual, como que siempre hay algo que está faltando. Porque yo necesito ser líder. Para presentar una visión y cumplir una misión tengo que ser guía, tengo que resolver conflictos, tengo que ser un ejemplo a otros, tengo que ser un proveedor económico, un proveedor también de apoyo emocional, tengo que suplir las necesidades de otros, tengo que ser sabio, dar buen consejo, predicar, tengo que enseñar, tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Y si no, se nota, porque no hay fruto. Y Jesús dijo, así es glorificado el Padre cuando llevas fruto. Y sin mí, nada podéis hacer, Juan 15. Y me tengo que mantener en forma físicamente. Ya he tenido 2 infartos. Dicen que el tercero te mata, entonces mi esposa me está vigilando. Me tengo que mantener en forma física.
Entonces tengo el gimnasio ahí en la casa, invertimos para que yo tuviera la máquina para levantar pesas y todo, pero cuesta sacar el tiempo y tengo que estar en forma espiritualmente, porque si no llegará el día que yo me paro delante de un grupo y se va a notar la falta de preparación, la falta de caminar con Cristo, se va a notar. Entonces todo eso trae cierta presión para que yo tenga la energía o el dinero, el tiempo, paciencia, inteligencia, todo lo que hablamos. A veces siento que no estoy cumpliendo. Y entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Segunda de Corintios capítulo 4. Pongan el dedo ahí en Efesios porque vamos a volver. Segunda de Corintios capítulo 4. El apóstol Pablo está enfrentando situaciones. Él lo menciona también en el capítulo 11. Todo lo que él sufrió. Lo menciona en otros pasajes también. Segunda de Corintios 4. Versículos 6 al 18. Yo sé que es un poco largo, pero vale la pena leerlo. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero también tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Acaba de decir: el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tú tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Te relacionas con Cristo Jesús por ese Espíritu y muestras la gloria de Dios donde estés. Pero esto lo tenemos en vasos ¿de qué? De barro. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿De quién será notorio el poder? De Dios. ¿Por qué? Porque somos vasos de barro. Somos imperfectos. Y lo vamos a mostrar. A veces en momentos de crisis vamos a perder la paciencia. Yo andaba en un auto en Colombia con algunos del seminario, muy amigo con uno de ellos, ahora es pastor en Colombia y le va muy bien en su iglesia y tengo una buena relación con él. Y teníamos ya una cercanía, él y yo, habíamos pasado mucho tiempo juntos, yo era como un mentor para él. Y no lo guía a Cristo, pero lo guía a madurez en Cristo, podríamos decirlo así, y al ministerio. Y entonces, hablando él y yo, ya íbamos solos en el auto. Y él dijo: pastor, le tengo que comentar algo. Porque por poco nos chocamos con un bus, lo llaman allá, grande. Y él dijo: usted es muy buena persona, tremendo pastor, me gusta mucho cómo enseña en el instituto, pero que cuando se sube al auto es como que le entra un demonio. Y yo me reí. Y él dijo: no, es que estoy en serio. Le digo en serio, se lo digo en amor. Wow, fue como que me clavó el corazón. Porque yo dije: no debería ser que yo, seguidor de Cristo, le esté gritando a otros, por más que sean locos, por más que sean como sean, los buses allá se quieren simplemente tomar el carril, sea de ellos o no, la vía, y eso fue lo que había pasado. El bus simplemente me quería cortar el camino y yo seguí. Y él, claro, era del lado de él, entonces él iba bien asustado, agarrado, pero yo dije, eso como que me clavó el corazón. Y dije, sale en esos momentos de imperfección, sale esas imperfecciones, y uno tiene que decir: Dios, dame el poder para cambiar eso. ¿Por qué? Porque queremos ser sal y luz en un mundo, y aún para otros creyentes, como ya dijeron, ser referentes, ser una referencia para ellos. Y Pablo aquí está diciendo: todo lo que nosotros tenemos de este conocimiento de Dios lo llevamos en este cuerpo imperfecto, en vasos de barro. Esa no es una excusa. Y él ahora habla de algunas cosas que él enfrentaba en este vaso imperfecto. ¿Qué dice? Dice que estamos atribulados, ¿qué? En todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Cristo. O sea, Él dice, nosotros estamos enfrentando la muerte continuamente. Y si quieren leer más de eso en este mismo libro, Él dice que lo azotaron con varas cuántas veces, estuvo náufrago cuántas veces, enfrentó la muerte, apedreado cuántas veces, abandonado de sus amigos, ¿se acuerdan? Que Él dice, nadie estuvo conmigo, menos mal estuvo el Señor conmigo, porque si no hubiera estado completamente solo. ¿Te has sentido así alguna vez? Abandonado, atribulado, en apuros, perseguidos, derribados. Pero Él dice, pero eso no nos tiene derribados. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de Cristo en nosotros y aunque sea un vaso de barro, tenemos que mostrarle a otros cómo es el Señor y que Él hace una diferencia en nosotros. ¿Y cómo lo hace? Por su poder. Eso es lo que dice el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder, lo que hace la diferencia, sea de Dios y no de nosotros. Algunos quizás saben esto, pero la palabra que se ocupa mucho en el Nuevo Testamento, que se traduce poder en el español, en el griego es dunamis, de donde nosotros sacamos la palabra dinamita. O sea, es un poder explosivo, un poder que es casi sobrenatural, algo que, bueno, porque proviene de Dios, es sobrenatural, es algo que nosotros no podemos explicar de otra forma. Y es algo que cambia la situación inmediatamente. Si tuviéramos aquí un poco de dinamita y lo prendemos, las cosas van a cambiar, yo te aseguro. El poder se va a notar. Entonces, esta es mi pregunta. ¿Se nota el poder de Dios en ti? Es notorio que hay un poder en ti que otra gente que no conoce a Dios no lo tiene. ¿O estamos limitando el poder? ¿Se acuerdan que los discípulos tenían un problema con esto? No pudieron echar fuera un demonio. Y dijeron, ¿qué pasó? Y Jesús dijo, este género sale con oración y ayuno. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La fórmula. Oremos, ayunemos. ¿Así deberíamos reaccionar? El poder no está en la oración. El poder no está en el ayuno. ¿Dónde está el poder? En Dios, en Cristo. Y el ayuno y la oración me ayudan a relacionarme con Él de tal forma que yo reciba el poder. Es por medio de la relación, ¿se acuerdan? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Sin mí nada podéis hacer. Tenemos que permanecer. Entonces la idea es no buscar una fórmula de cómo voy yo a lograr 7 pasos a una mejor relación en mi matrimonio o lo que sea. No, es por medio de Cristo y relacionarme con Él. Él me da de su poder. Yo me alimento de Él, estoy arraigado y cimentado en Él. Segunda de Corintios capítulo 12 lo dice quizás de una mejor forma el apóstol Pablo, aquí si se acuerdan. Dice, yo tengo un aguijón en la carne. Yo le pedí 3 veces al Señor que me lo quitara. Y Él dice, no, bástate mi gracia. Es suficiente mi gracia. Pero agrega algo, que dice en el versículo 9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Quizás no le quieras mostrar a otros la debilidad, pero deberías mostrársela al Señor, porque Él ya sabe. Y cuando tú puedes admitirle al Señor, Señor, me siento débil, aquí yo no puedo, es cuando Él se muestra fuerte en y a través de ti. Pero es la única forma, porque no le vas a pedir esa ayuda y no vas a depender de esa ayuda y no vas a poner tu fe en Él para que te ayude si tienes fe en ti. Si tú simplemente piensas que por trucos psicológicos puedes pensar algo que te haga sentir más fuerte para que ahí puedas tú superar el problema, entonces el Señor no tiene que hacer nada. Es más, Él no va a hacer nada. Porque tu fe no está en Él, está en ti mismo, en tus habilidades o un truco psicológico. Entonces, aquí en 2 de Corintios 12, el apóstol dice, para que no me enalteciera demasiado por las visiones que he tenido, el Señor permitió que este aguijón en la carne, algo que me mandó Satanás, siguiera en mí. Por tanto, dice él en versículo 9, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Y esa debería ser nuestra reacción. Que el poder de Cristo se perfecciona en debilidad. Si tú llegas a un punto en que tú dices, yo no puedo, estás en muy buen lugar. Porque es ahí cuando Dios comienza a obrar. Cuando Él puede obrar. Ahora volvamos a nuestro pasaje en Efesios. Yo creo que nos tenemos que cambiar el chip, como dicen ustedes, los chilenos. Efesios capítulo 3. Para que Dios en Cristo reciba la gloria en mi vida, yo tengo que reconocer que su poder es mayor de lo que yo puedo imaginar o pedir. ¿Dónde lo dice? Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuáles? ¿Cuántas? Todas. Todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y alguno dirá, wow, pero yo tengo tremenda imaginación. Ya. No supera tu imaginación lo que Dios puede hacer. Aún te queda corto. Te queda corto, sí. Según el poder que actúa, ¿dónde? En nosotros. ¿Cuál es ese poder? Capítulo 1 de Efesios dice, es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Creen ustedes que eso es mucho poder? ¿Podrían ustedes resucitar a un muerto? Yo creo que es mucho poder. Especialmente porque Satanás no quería que Jesucristo resucitara. Él sabía que esa era la clave de toda fe en Él, ¿sí o no? Si de alguna forma Satanás, que tiene mucho poder, podría haber hecho que Cristo no resucitara, él hubiera ganado ahí. Pero no pudo ni siquiera él. Cristo tuvo la victoria sobre la muerte y ahora nosotros tenemos fe en Él por lo mismo, porque como Él resucitó, nosotros también podemos resucitar. Ese Amén. poder actúa ¿dónde? ¿Qué dice aquí? Nosotros. Actúa en mí. Ese poder actúa en ti. Si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Eso nos gusta ese pasaje, pero yo creo que a veces no lo creemos. Hay algo que no puedas hacer si tienes Dios de tu lado y es su voluntad. No. Porque si Él quiere que tú lo logres y estás seguro que es su voluntad, Él te dará la capacidad para hacerlo. Es lo que el apóstol Pablo dice, yo no merezco ser el apóstol porque era perseguidor de la iglesia, pero por la gracia de Dios soy quien soy y por su gracia yo he trabajado más que todos ellos. Todo lo que Él había logrado, Él sabía que era por la gracia de Dios, que obraba en Él para darle el poder. Y es un poder que es más que nosotros podemos aún pedir o imaginar. Eso me da a entender de que yo debería ensanchar un poco mi imaginación y en fe pedir más, ¿sí o no? Yo creo que ahora, antes de salir de este lugar, deberían haber más voluntarios para cantar un especial. Es que en nuestra zona de comodidad no tenemos que ejercer fe. ¿Sí o no? No hay mucho crecimiento en nuestra zona de comodidad, porque no hay que ejercer mucha fe, porque esa es una área que ya conocemos. Yo no sé en qué trabajan, pero lo que ustedes, si ustedes trabajan en algo que han hecho por un buen tiempo, ustedes saben, eso ya me lo sé. Pero ¿se acuerdan recién comenzando y aprendiendo? Y necesitaban de ayuda y tenían que... Bueno, lo que el Señor quiere es que nosotros sigamos creciendo en fe, y Él va a traer cosas a tu vida, sea en tu matrimonio con tus hijos, sea en la iglesia, lo que estamos enfrentando con el edificio y todo eso, lo que sea, Dios te va a poner situaciones que va a requerir de que tú confíes en Él para poder lograr lo que tienes que lograr como varón de Dios. Entonces yo tengo que conocer que su poder es mayor de lo que yo aún pueda imaginar o pedir. Segundo, que ese poder, como ya dije, ¿actúa dónde? Actúa en mí. Que es algo que yo puedo pedir de que el Señor me dé en el momento que yo lo necesite. Mi abuelita recibió el teléfono en su casa, en el campo, en Pensilvania. Alguien estaba hablando de Pensilvania, vivían en Pensilvania, y tenían el teléfono, pero ella nunca le gustó, y como que nunca lo ocupaba. Entonces, ¿de qué le sirve tener el teléfono? ¿Tener electricidad en la casa? De nada. Si no vas a enchufar nada, no vas a llamar a nadie, ¿de qué te sirve? Hay muchos cristianos que tienen el poder de Dios y siguen tratando de vivir la vida con su poder, con sus fuerzas.
y siguen fracasando, frustrados y dicen esto como que no me funciona la vida cristiana, es porque no estás dependiendo de Dios. Las riquezas de su gloria en este pasaje son su amor y su poder. Hay muchos otros que podríamos hablar, pero cuando se habla de su poder, ese poder actúa en nosotros y es más de lo que podemos imaginar o pedir. Y Él es quien me fortalece por su espíritu. La Biblia dice que podemos nosotros apagar su espíritu y nosotros podemos resistir su espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Permitiendo que siga el pecado en nosotros, no confesando ese pecado, no manteniendo cuentas cortas con Dios y con los demás, no confesando cuando necesitamos confesar y pedir que Él nos limpie de toda maldad. Entristecemos el Espíritu de Dios y resistimos lo que Él quiere hacer en nosotros, y ahí no fluye el poder de Dios. Por eso la Biblia dice en Segunda de Crónicas, capítulo 16 y versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón recto para con Él. Este era el rey Asa. Llega un rey Ben-Hadad contra él, y él dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar todos los tesoros que están en la casa de Dios. Y le dio un soborno para que no viniera contra él con sus tropas. Y Dios dice, estás confiando en lo que ya tienes en lugar de confiar en mí. No has actuado bien. ¿Por qué? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón recto para con Él. ¿Cómo lo voy a vivir? 3 sugerencias si están apuntando para la tarea. Número 1, cumple tu cita con Cristo todos los días. Todos los días. Tienes que pasar tiempo con tu Salvador, con tu Señor. De Él fluye ese poder por su Espíritu. Tienes que pedir su consejo por su palabra. Tienes que hablar con Él. Cuéntale tus dificultades. Este es el segundo paso. Cuéntale todas tus dificultades, necesidades, debilidades, tus temores. Cuando tú te sientes incapaz de hacer algo, no puedes cumplir alguna expectativa de alguna situación, háblale de eso. Pide su intervención directa en esas situaciones. Sé específico en lo que estás pidiendo. Y número 3, toma un versículo lema para ese día, para esa semana, memorízalo, hazlo, ponlo en tu interior. Internaliza ese versículo para que sea parte de tu sentir, tu pensar. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Te fortalecerá en tu fe de que el Señor por su poder puede actuar en ti. Uno de los que el Señor me ha dado últimamente se encuentra en 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 14 y 15. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Hay batallas? Sí, sientes que a veces no puedes contra esa batalla, problemas en la iglesia, problemas en tu hogar, problemas en el trabajo, lo que sea, pero por medio de nosotros, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y la idea es que aquí es como si estuviéramos llegando de una gran batalla en victoria y estuviéramos celebrando, y lo que hacían en ese tiempo era tirar flores a los que llegaban victoriosos, y el olor, esa fragancia de esas flores decía, ha habido una gran victoria. Y este versículo ha sido uno de esos que para mí me ha servido mucho en dificultades que he enfrentado últimamente. El Señor me puede dar la victoria. Amén. No hay arma formada contra mí que va a prosperar, dice la Biblia, pero solo si yo confío en Él y en ese poder que Él me ofrece. Espero que este haya sido de ánimo para ustedes. Oremos. Yo creo que sería bueno tomar un momento para que ahí tú le puedas contar esa situación que estás enfrentando en tu vida, que no tienes quizás una solución fácil. Pídele a Él que Él cumpla lo que ha prometido aquí, que su poder se perfeccione en tu debilidad. Que su poder
esté obrando en ti, fortaleciendo tu hombre interior. Padre Santo que estás en los cielos, anhelamos que tu nombre sea glorificado en nosotros, en esta iglesia. Pero a veces con tantas distracciones en nuestras vidas no lo tenemos en mente y olvidamos que hay una reserva de poder ilimitado que tú quieres usar a nuestro favor y por el cual nosotros deberíamos estar haciendo lo que tú nos pides hacer. Yo pido, Señor, que nos ayudes a vivir llenos de tu Espíritu. Que ríos de agua viva corran por nuestras vidas, que tenga un gran impacto en la vida de otros, que muchos te conozcan como Salvador por el testimonio de nuestras vidas, donde es evidente ese poder para darnos lo que nosotros como hombres necesitamos para ser ejemplo, para ser líder, para hacer lo que tú nos has pedido que hagamos aquí en la tierra hasta que Cristo venga. Pedimos, Señor, que nos des éxito, no para nosotros, pero para tu gloria. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.